Leemos Efesios capítulo 5 y versículo 21 y dice: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Oramos. Gracias, Señor. Te damos porque Cristo ha vencido y nos ha dado vida a todos aquellos que hemos creído y depositado nuestra fe en Él. Gracias, Señor, que en esa vida que tú nos das, también nos das las instrucciones que necesitamos para guiarnos en esa vida. Y este pasaje que hemos leído no es la excepción, Señor. Padre, necesitamos tu luz para entender lo que este pasaje nos quiere decir. Pero no solamente tu luz, necesitamos de tu Espíritu para poner por obra lo que estamos escuchando en esta mañana. Padre, prepara nuestros corazones, que tu palabra sea un bálsamo a nuestro corazón, que no sea algo que nos aleje de ti, sino que entendamos que es tu palabra, es el bienestar para nuestras vidas, Señor. Prepara a cada esposo, prepara a cada esposa, prepara a cada hombre, cada mujer, prepara mi vida para hablar de tu palabra, Señor, para la gloria de tu nombre y la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Todo lo bueno que existe, todo placer que existe, todo gozo que existe, fue creado por Dios. Él es la fuente, Él es el diseñador, Él es el arquitecto, Él es el constructor. Santiago nos recuerda: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Esto incluye el matrimonio. El matrimonio no es el invento del hombre, no es establecido por las leyes de una nación, es el invento y ha sido establecido por Dios. Y como el diseñador y constructor y el creador del matrimonio, Él tiene el derecho de decidir y establecer las reglas y las normas por el cual el matrimonio se va a regir. No es el Estado ni las leyes que se aprueban. La nación, las leyes, el Estado simplemente reconoce el orden que Dios ha establecido, pero no lo establece. No es la cultura donde nosotros nos podemos crecer que establece las normas del matrimonio. No es la tradición heredada de nuestros padres que establece las reglas dentro del matrimonio. No es nuestra experiencia que determina cómo el matrimonio se debe de regir. No es nada de eso.
Lo que determina cómo el matrimonio y cómo los esposos y las esposas se tienen que regir es lo que Dios ha dicho en su palabra. Es lo que Dios ha dicho en su palabra. Y no podemos permitir que una mala experiencia, un mal ejemplo esté por encima de lo que Dios ha dicho en su palabra. Lo que Dios dice en su palabra permanece para siempre. Mis experiencias pasan, mis tradiciones pasan, pero lo que Dios dice en su palabra no pasa. La flor se cae, se marchita, la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Este pasaje en Efesios es el pasaje más extenso de la Biblia que habla directamente a esposos y esposas. Es un pasaje que en el día de hoy causa mucha controversia, muchas preguntas y mucha oposición. Incluso puede haber alguien aquí que no le guste, o ahora viendo por el video, que no le guste escuchar que la esposa debe sujetarse a su marido. O quizás no le guste escuchar que el marido debe ser líder espiritual de su hogar. Pero hermanos, como dijimos hace algunas semanas, no estamos aquí para buscar lo que queremos. Estamos aquí para recibir lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es la dirección clara de la palabra de Dios para guiar nuestras vidas, aunque mi carne no lo quiera. Pero necesito la palabra de Dios para guiar mi vida. Ahora, antes de entrar en eso, aquí hay personas que no están casados. Si Dios quiere, un día se van a casar. No vaya a pensar, pues esto es con los esposos y las esposas, no tiene que ver conmigo. No, escuche lo que la Biblia dice. Hay personas que han estado casados por 50 años quizás, 40, 30, y dijeron, o están pensando, pues esto es para los jóvenes que están comenzando. No, la palabra de Dios no tiene edades y no tiene barreras. La palabra de Dios se aplica a todos. Para los jóvenes que están entre nosotros, escuchen lo que la palabra del Señor dice. Es sabiduría para nuestras vidas. El apóstol Pablo, en esta porción que hemos leído, está en medio de una sección más grande donde Pablo nos está recordando cómo debe vivir el cristiano. Que no debemos vivir como los gentiles, que no debemos andar en las tinieblas, que no debemos andar en la inmoralidad sexual, sino que debemos andar en amor, en paciencia, en santidad, en obediencia a Dios. Pero en los siguientes pasajes, Pablo entra ya de hablar general en la iglesia como individuos y ahora entra para hablar ya en la familia. ¿Cómo debe conducirse el cristiano dentro del contexto familiar? Y primero, lo que hemos leído hoy, vamos a ver lo que dicen los matrimonios. Pero al llegar a esta porción donde Pablo habla de los matrimonios, debemos entender algunas cosas antes de entrar en lo que hemos leído. Primero, Dios nos ha hecho diferentes. El hombre y la mujer son diferentes. A pesar de lo que el mundo quiere decir, a pesar de que la cultura quiere decir, a pesar de que ahora dicen que el hombre puede ser mujer y la mujer puede ser hombre, a pesar de todo eso, Dios en su palabra nos recuerda que Dios hizo al hombre y a la mujer. Los hizo distintos, los hizo diferentes, cada uno con sus diferentes cualidades, cada uno con sus diferentes deseos, cada uno con sus diferentes cosas, pero cada uno digno delante del Señor. Con dignidad, con dignos de honor, dignos de respeto delante del Señor y delante de los unos a los otros. La mujer no es mejor que el hombre no es mejor que la mujer. El esposo no tiene más valor que la esposa no tiene menos valor que el esposo. Todos fuimos creados a la imagen de Dios. Distintos, hombres y mujeres son diferentes. Si usted ha tenido un varoncito y una niña, mire, mi hija, la mayor, nunca agarraba una pelota para tirarla, nunca. Pero mi hijo es lo que agarra para tirarlo. Dios ha hecho a todos diferentes, al varón y a la hembra diferentes. Pero esas diferencias no hacen a alguien inferior o superior al otro. Así lo ha hecho Dios. Y ambos llevamos la
imagen de Dios en nuestro ser, y por lo tanto ambos tenemos dignos de dignidad, de respeto y honor que solamente Dios puede poner en la persona. Número 2, este pasaje está hablando con cristianos, está hablando a la iglesia. No vayamos a pensar que esto está hablando con el mundo. No salga de aquí y dígale a su hermano o a su primo o a su hijo que no conoce al Señor que debe andar haciendo estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque no puede. Está hablando con cristianos. ¿Y por qué decimos que está hablando con cristianos? Porque está hablando con aquellos que tienen el Espíritu Santo. Está hablando con aquellos que tienen el Espíritu Santo, que es el poder de Dios en nuestras vidas para hacer aquello que Dios demanda de nosotros. Sin el poder de Dios no podemos hacer lo que está describiendo aquí. Sin lo sobrenatural en nuestras vidas no podemos hacer lo que la palabra del Señor nos está diciendo aquí. Y además de tener el Espíritu Santo, entendemos el contexto que Pablo lo dice directamente después que les exhorta a ser llenos del Espíritu Santo. Como vimos la semana pasada. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo. Ser controlados por el Espíritu Santo. Porque lo que está a punto de decir no es agradable a la carne. Y la carne resiste lo que la palabra del Señor dice. Pero el cristiano que es lleno del Espíritu, controlado del Espíritu, puede hacer aquellas cosas que la Biblia, que fue inspirada por ese mismo Espíritu, nos llama a hacer. Este pasaje que hemos leído es largo. Son como 13 versículos y no los vamos a ver todos. Hoy vamos a enfocarnos en la parte para los esposos. Si es que hermanas se libraron hoy, pero pongan atención. Pero no se queden la próxima semana, porque la próxima semana es para las esposas. Pero este pasaje que hemos leído comienza en el versículo 21, diciendo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Note que primero comienza diciendo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto viene al fin de una serie de cosas que resulta como la llenura del Espíritu. Como dijimos la semana pasada, la persona que es llena del Espíritu es una persona alegre, gozosa, que le canta al Señor con libertad, que anima a los otros hermanos por la alabanza y el cántico que está en su vida. La persona llena del Espíritu Santo es una persona agradecida con Dios, dando siempre gracias a Dios por todo. Nos dijo al final del versículo 20. Y luego en el 21 nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Que lo que está diciendo en el 21 está conectando lo que viene diciendo antes y lo que está a punto de decir. Porque algunos, me lo reservo para la próxima semana, someteos unos a otros en el temor de Dios. Este mandamiento es para la iglesia. Someteos unos a otros. Diferentes maneras. Porque hay un sentido en que todos, como miembros de Cristo, nos sometemos los unos a los otros. Buscamos el bien de los demás. Buscamos poner a otros primero. Entonces, en cierto sentido se aplica a todos, pero específicamente se aplica a lo que está a punto de decir en el versículo 22 al 33 y también en el capítulo 6. Porque prosigue a hablar de esposos y esposas. Y luego prosigue a hablar de padres y hijos e hijos. Y luego prosigue a hablar de amos o mayordomos y esclavos o trabajadores. De que cada ámbito hay cierta necesidad de sometimiento a otras personas. Entonces nos manda a someternos los unos a los otros, pero lo cualifica. Creo que es la palabra correcta. Si no me corrigen después. Someteos unos a otros, ¿cómo? En el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En reverencia de Cristo, dice otra versión. En temor de Cristo. Pero eso es tan importante que Pablo lo dice porque Pablo pudo haber dicho: someteos los unos a los otros y dejarlo ahí. Y se puede tomar en una forma negativa, pero cuando dice en el temor de Dios,
en el temor de Dios, en el temor de Cristo, conecta nuestro sometimiento a nuestro Dios. Y en el temor de Dios habla de vivir sabiamente de todo lo que viene diciendo, porque el principio de la sabiduría es ¿qué? Es el temor de Dios. Y recordamos, hermanos, que no nos sometemos porque la persona se lo merece. Nos sometemos porque tememos a Dios y sus mandamientos y su palabra. Del versículo 22 al 24 se dirige primordialmente a las esposas, específicamente a las esposas, y la próxima semana lo veremos en detalle, pero lo leemos para llegar al versículo 25. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos. Lo veremos en detalle la próxima semana. Pero algo que quiero extraer de aquí, porque tiene que ver con el esposo, es que el versículo 23, la primera frase del versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer. No dice Pablo el marido puede llegar a ser si se porta bien. No dice el marido algún día podrá ser. El marido es cabeza de la mujer. Pero eso de que es cabeza de la mujer no es una posibilidad, es una realidad, porque así lo estableció Dios. Pero no es algo de enorgullecerse, es una gran responsabilidad, porque lo que se nos dice, y lo veremos más a fondo la próxima semana, lo que se nos enseña es que el hombre es el que dará cuenta por su familia. Es el esposo el que dará cuenta por su familia. Algunas cosas para pensar. Cuando el ser humano desobedeció en el huerto del Edén, ¿quién fue engañada? Eva. ¿Quién tomó de la fruta primero? Eva. ¿Quién le dio de comer al otro? Eva. Pero cuando llegó Dios, ¿qué dijo? Eva, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque Él es cabeza y Él es el que va a dar cuenta de lo que pasa en su familia. Cuando el apóstol Pablo en Romanos dice, porque por una mujer entró el pecado en el mundo, ¿verdad que no dice así? Aunque fue la mujer que fue engañada, aunque fue la mujer que comió, aunque fue la mujer que le dio a su esposo, pero dice, porque por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el hombre la muerte, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué? Porque el hombre, siendo cabeza del hogar, es el que da cuenta de lo que pasa en su familia. Número uno. Número dos, note que Pablo no se dirige al hombre para decirle, recuerda que tú eres cabeza de la mujer. No se dirige al hombre para recordarle eso. Se le dice a la mujer, el esposo es cabeza del hogar. Entonces, no tenemos que andar recordándoles a nuestras esposas, yo soy cabeza del hogar, y yo soy el que manda, y yo sé. No, porque eso no se me escribió a mí, se le escribió a las mujeres, a las esposas. ¿Right? Dando establecido que esta es la realidad. Dios así lo estableció, pero lo estableció no para que el hombre se sienta superior, se enorgullezca o en el contexto hispano sea un machista. No, se lo puso como responsabilidad, porque un día nos vamos a presentar delante de Dios como esposos y vamos a dar cuenta de nuestras familias como esposos. ¿Qué hice con mi esposa? ¿Cómo traté a mi esposa? ¿Cómo dirigí a mis hijos? Y en los versículos que siguen, en el capítulo 6, habla de eso, de las esposas y de los hijos también. Entonces, hago hincapié en eso, porque al hombre nunca se le manda a hacerse cabeza. Dios ya lo puso
Pero tampoco no se le dice al hombre estándole recordándole a la mujer a cada rato que yo soy cabeza del hogar, yo soy la autoridad, yo soy el que manda. No, no es eso lo que dice la Biblia. Le recuerda a la mujer, hey, el hombre es cabeza. Pero lo que implica es una responsabilidad grande delante del Señor. Porque luego vamos a ver lo que se le dice al esposo. Después de leer eso, llegamos al versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Note cómo empieza Pablo dirigiéndose a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Por qué comienza Pablo con esa exhortación? ¿Por qué comienza Pablo con ese mandamiento? Porque se supone que el marido ya ama a su mujer. Si no, ¿por qué se casó? Se supone que se casaron porque se amaban. Se supone que el marido ya ama a su mujer. Entonces, ¿por qué comienza Pablo diciéndole a los esposos: amen a sus mujeres? Porque creo, hermanos, que muchos se han dejado engañar por la cultura o por el mundo. Muchos piensan que el amor es un sentimiento que nunca se va. O muchos piensan que el amor es una emoción fuerte y cuando esa emoción ya no está, ya no hay amor. O algunos ven en las películas o en las novelas, yo sé que aquí no hay nadie que ve novelas, son las personas que van a otra iglesia, pero ven películas o ven novelas. ¿Cómo se presenta el amor en las películas? ¿Cómo se presenta el amor en las novelas? Y deducen que así debe ser en la vida real. Y por lo tanto quizás se comienzan a quejar de su cónyuge, porque no es como lo que ven en la televisión, es diferente, es otra cosa. Y debemos ser recordados por la palabra que el amor verdadero no es así. El amor verdadero no es como lo pintan en las novelas o en la televisión o en esto y lo otro. Aún lo que se presenta en las redes sociales, el amor verdadero no es así. El amor verdadero es un compromiso. El amor entre un esposo y una esposa es un compromiso que yo hago con esta persona de por vida. Venga lo que venga, salga lo que salga, de por vida. Es una decisión que tomamos cada día de amar a esa persona, de amar a mi esposa. Aunque hay días que no la quiero amar. Aunque hay días que no siento amarla. Pero el amor no es un sentimiento. El amor no es una emoción. El amor es un compromiso. Y el amor es una decisión que tomamos diariamente como esposos para amar a nuestras esposas. Notamos que a la esposa no se le dice ama a tu marido. Al esposo se le dice ama a tu marido. Porque a la esposa le es más fácil amar, pero le cuesta respetar. Es lo que vemos la semana que viene. Pero al esposo muchas veces nos cuesta amar. Dice un escritor que la palabra amar significa buscar el más alto bien de la otra persona. Buscar el más alto bien de la otra persona. Y debemos de definir qué queremos decir por el más alto bien. ¿Qué queremos decir como cristianos como el más alto bien? ¿Es el más alto bien tener seguridad y estabilidad en el hogar? Eso es bueno, pero yo no creo que podemos decir que es el más alto bien. ¿Es el más alto bien tener un amor sincero entre la pareja? Eso es bueno, pero yo creo que no es el más alto bien. Y lo veremos en este contexto. El más alto bien, como un esposo puede demostrar a su esposa, es guiándolas a Cristo, santificándolas por la palabra de Dios, es lo que vamos a ver. El más alto bien no es un bienestar material, eso es necesario, es responsabilidad, pero el más alto bien es la vida espiritual de mi esposa. Ese es el más alto bien. Y yo amo a mi esposa como Dios me llama a amar a mi esposa cuando me preocupo primordialmente por su vida espiritual. Por eso digo que está hablando con cristianos. Porque a los que no son cristianos, ¿qué les importa la vida espiritual de su esposa? Amad a vuestras
mujeres. Y Pablo prosigue a decirnos a los esposos qué clase de amor debemos tener hacia nuestras esposas. Como ya hemos dicho, no es el amor que se pintan en las películas o en las novelas. No es el amor que se presenta en las redes sociales. No es un amor que nosotros podemos imaginarnos. No es un amor que nosotros nos inventamos, sino que Pablo nos da el mayor ejemplo de amor y se lo pone a los esposos a seguir. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como tu papá ama a tu mamá, así como tu hermano, tu pastor, ama a su esposa. No, ellos no son el estándar. Así como Cristo amó a la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia. Estaba escuchando a un predicador que dijo que en una ocasión se le acercó un hermano y le dijo: pastor, yo creo que tengo un problema en mi matrimonio. ¿Cuál es tu problema? Yo creo que amo demasiado a mi esposa. ¿Ok? ¿La amas como Cristo ama a la iglesia? Oh, no, así no, dice. Y dice que el pastor le dijo: pues tu problema no es que la amas mucho, tu problema es que no la amas suficiente. Porque nos llama a los esposos a amar a nuestras esposas así como Cristo amó a su iglesia. Y note que no dice así como Cristo ama a su iglesia hoy, está diciendo así como Cristo amó en el día de ayer a su iglesia. Está hablando de algo específico. Lo que Cristo hizo no es un amor romántico, no es un amor erótico, es un amor verdadero, es un amor genuino. ¿Cómo sé que Cristo amó a la iglesia? Se entregó. Se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. Se dio a sí mismo por ella. Se sacrificó a sí mismo por ella. ¿Cómo se sacrificó? Literalmente se sacrificó. Literalmente fue crucificado en una cruz por los santos, por su esposa, por su iglesia. Lo crucificaron por su esposa, por su iglesia. Lo clavaron de las manos y de los pies por su esposa, por su iglesia. Lo coronaron de espinas por su esposa, por su iglesia. Le traspasaron su costado, derramó su sangre, entregó su espíritu por su esposa, por su iglesia. Y dice un escritor, Pablo estaba elevando el amor matrimonial al nivel más alto posible, porque veía en el hogar cristiano una ilustración de la relación entre Cristo y la iglesia. El amor que el esposo debe tener a su esposa es tan elevado que lo compara al amor de Cristo a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por la iglesia, lo sabemos. Pero además nos dice para qué lo hizo, para qué se entregó por ella. Versículo 26, para santificarla. No fue para que viva mejor, no fue para que se sienta amada, sino que se entregó por ella para que sea santa. Se entregó por ella para que sea apartada exclusivamente de Él. Y vemos que Pablo acaba de escribirles que no vivan como los gentiles, que se aparten de la maldad, que se aparten de las tinieblas, porque Cristo se entregó por la iglesia para que la iglesia sea santa, para santificarla. ¿Cómo la santifica? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo purifica a su iglesia. Cristo limpia a su iglesia. ¿Y qué usa Cristo para limpiar y purificar a su iglesia? ¿Agua y jabón? La palabra. La palabra. Cristo limpia a su iglesia por medio de la palabra. De cada uno de nosotros como individuos, leyendo la palabra del Señor, Dios nos purifica.
Escuchando la enseñanza de la palabra del Señor, Dios nos purifica. Escuchando la predicación de la palabra del Señor, Dios nos purifica. Cristo se entregó a sí mismo, no trajo a nadie más, se entregó a sí mismo por su esposa, por ella, por su iglesia, para hacerla santa, para apartarla, para purificarla por medio de la palabra. ¿Con cuál fin? Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, para presentársela a sí mismo. Se supone que está hablando de lo que leemos en Apocalipsis 19, las bodas del Cordero. Pero dice el escritor lo siguiente: mientras que las novias humanas se preparan a sí mismas para sus esposos, Cristo prepara a su propia novia para sí mismo. Cristo prepara a su iglesia para presentársela a sí mismo. ¿Y cómo la está preparando para presentársela a sí mismo? Se la va a presentar una iglesia gloriosa. En estos días, Cristo está purificando su iglesia por la palabra, para que en aquel día se presente a sí mismo una iglesia gloriosa. La Nueva Versión Internacional dice una iglesia radiante, una iglesia espectacular, porque Cristo la ha preparado para ese día. Es lo que Cristo está haciendo ahorita con su iglesia. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Que no tenga un rastro de pecado o de corrupción espiritual. Dios está purificando, Dios está santificando por medio de su palabra a su iglesia. Que no tenga mancha, que no tenga arruga, que no tenga alguna clase semejante. Estaba escuchando al mismo predicador decir que generalmente son las mujeres que se preocupan por las arrugas. Y dice él, conocen toda clase de crema para tratar de evitar las arrugas. Pero lo que vemos aquí es que el trabajo del esposo no es tanto embellecer lo exterior, es embellecer lo interior. Este cuerpo se va a desgastar. Nuestros cuerpos cambian, se desgastan. No es lo mismo mi cuerpo hoy de hace 10 años y no será lo mismo de aquí a 10 años. Pero lo que Cristo está haciendo es que está purificando a esa iglesia para que en aquel día no haya ninguna mancha, no haya ninguna arruga, no haya nada semejante cuando se la presente a sí mismo, sino que fuese santa y sin mancha. Dice otra versión, que sea santa e inmaculada, que sea santa e intachable. Esa es la iglesia. Es lo que está haciendo Cristo con la iglesia. O sea, recuerden lo que está diciendo Pablo. Debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Se entregó por ella. La está santificando, la está purificando, la está preparando para aquel día, para que fuese santa y sin mancha en aquel día. Y note lo que dice el versículo 28. Así también. Hace una pausa para hablar de Cristo y regresa al tema del esposo y dice, así también. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Después de describir el amor de Cristo hacia la iglesia, cómo se demostró y con cuál fin, Pablo ahora dice que así también los maridos deben amar a sus mujeres. El estándar es Cristo, hermanos. El estándar es Cristo. El modelo es Cristo. El ejemplo es Cristo. Y de esa manera nosotros debemos amar a nuestras esposas. ¿De qué manera? Así también, dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
Cristo se entregó por su iglesia, el marido se debe de entregar por su esposa. Se debe de sacrificar por su esposa. Se debe de entregar por completo a su esposa, porque es el ejemplo que Cristo nos ha dado. ¿Qué significa eso en la vida práctica, en la vida diaria? Que el esposo no siempre busca lo suyo, que el esposo no siempre busca su bienestar, que el esposo no siempre busca a salir mejor él. No, el esposo se sacrifica y se entrega por su esposa. Lo estamos haciendo, los que son casados. Lo estamos haciendo. Pero además de eso, alguien puede decir, sí, yo me sacrifico, yo trabajo overtime, yo trabajo extra, yo hago esto, yo arreglo acá, esto, lo otro. Y quizás nos enfocamos en cosas exteriores, materiales, superficiales, pero también Cristo se entregó por ella para santificarla y purificarla por medio de la palabra. ¿Cómo amamos a nuestras esposas? Es purificándolas por la palabra de Dios. Purificando a nuestras esposas por la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Usted y yo, como esposos, somos los responsables de lo que sucede en nuestro hogar. Somos los responsables de lo que sucede en nuestro hogar. Por causa del pecado, por causa de la caída, lo que ha sucedido es que el hombre se ha vuelto perezoso espiritualmente y la mujer ha querido dominar al hombre. Recuerde lo que sucedió en Génesis, que le dijo a Eva: tu deseo será señorearte sobre tu esposo, pero él se va a enseñorear sobre ti. Y lo que se ve en los matrimonios de afuera y en los matrimonios cristianos es que el hombre es perezoso espiritualmente y la mujer, por pecado, porque el hombre no hace lo que debe hacer como un líder espiritual, ahora ella tiene que enseñorearse, tiene que mandar, tiene que hacer las cosas porque el hombre no lo está haciendo. Y eso es causa del pecado y de la caída. Mire nuestra iglesia, o mire cualquier iglesia donde usted ha ido. ¿Cuántos esposos ve ahí sin sus esposas? Comparado a cuántas esposas ve ahí sin sus esposos. Siempre hay más esposas que llegan a la iglesia sin sus esposos, trayendo a sus hijos, que esposos que lleguen sin sus esposas. ¿Por qué? Porque el esposo ha salido espiritualmente perezoso. La esposa tiene que ahora que lidiar con todo eso y cargar con esa carga. Una carga que no le pertenece a la esposa. Una carga que Dios se la dio al esposo, porque el esposo es cabeza del hogar. Es cabeza del hogar. Entonces, hermanos, las hermanas la próxima semana, hermanos, no seamos perezosos espiritualmente. El trabajo de mi hogar no es del pastor. El trabajo de mi hogar no es de mi esposa. Ella tiene responsabilidades también, pero el que da cuentas del hogar es el esposo. Es el esposo. Y por eso hay muchos hogares que están desintegrados, porque los esposos hemos salido perezosos, no queremos tomar la delantera, no queremos ejercer la autoridad y la responsabilidad que Dios nos ha dado, y no hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Cómo debemos amar a nuestras esposas? Sacrificándolas por ella, santificándolas, purificándolas por la palabra de Dios. Dedica tiempo a usted, y hablo conmigo mismo también. Porque no solamente que estamos diciendo lo que la Biblia dice, lo estamos haciendo al 100 nosotros, por así decirlo. Me hablo conmigo mismo también. Estamos dedicando tiempo para leer la Biblia con nuestra esposa. Porque es la palabra la que purifica, no yo. Es Dios por medio de la palabra, pero yo como esposo tomo la iniciativa, tomo la delantera para sentarme y leer la Biblia con mi esposa. Dedicamos tiempo para conocer la palabra juntos. Dedicamos tiempo para ir a la iglesia y escuchar la palabra predicada. Y es ahí donde vemos
que muchas esposas vienen solas y sus esposos o no son cristianos, perezosos espiritualmente, o son cristianos pero no se han afirmado con el Señor. Y debemos de entender, hermanos, de que no es su trabajo limpiarle el corazón a su esposa. Ese es el trabajo de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu por medio de su palabra. Pero es mi responsabilidad llevarlos a la palabra. Es mi responsabilidad abrirles la palabra, leerla con ellas, conocer más a Dios por medio de ella. Que yo soy el que las traigo a la iglesia y no es que mi esposa que me tiene que jalar a mí para la iglesia. Estoy hablando con cristianos. ¿Recuerda eso? Con cristianos. Porque el cristiano tiene el Espíritu de Dios para hacer esas cosas. Entonces el estándar para amar a mi esposa no es lo que vemos en la televisión, es Cristo. Es Cristo. Y así como Cristo se entrega, santifica, purifica a su iglesia, así también nosotros debemos amar a nuestras esposas. Y note lo que sigue diciendo el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. ¿Cómo? Como a sus mismos cuerpos. Como a sus mismos cuerpos. ¿Por qué? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Pablo está diciendo que mi esposa es parte de mi cuerpo. Es lo que yo soy. Así como Cristo es cabeza de la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esa analogía, esa comparación. Así también el esposo es cabeza de la mujer, pero la mujer es el cuerpo del esposo en ese sentido. Y por eso Pablo dice que debemos amarlas como a nuestros propios cuerpos. Una persona saludable, una persona que está en su sentido cabal, no se anda maltratando el cuerpo. Se cuida. Se cuida. Y si yo cuido de mi cuerpo de esa manera, Pablo me dice, tu esposa es tu cuerpo y la tienes que cuidar y la tienes que amar y tienes que entregarte por ella, tienes que sacrificarte por ella y tienes que purificarla por medio de la palabra. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Perdón, 28 otra vez. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermanos, despreciar a su esposa es despreciarse a sí mismo. Menospreciar a su esposa es menospreciarse a sí mismo. Maltratar a su esposa es maltratarse a sí mismo, porque el que ama a su esposa a sí mismo se ama. El cuidar a su esposa es cuidarse a sí mismo. El honrar a su esposa es honrarse a sí mismo. El elogiar a su esposa es elogiarse a sí mismo, porque el que ama a su esposa a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué es sustentar? La alimenta, la nutre. Y no solamente con comida, la nutre con la palabra de Dios. La nutre con palabras que la levantan, no que la bajan al suelo. La nutre con palabras que la elogian y no que solamente la critican. ¿Cuántas esposas viven con esposos? ¿O cuántos esposos solamente critican a su esposa? Solamente dicen que no sirve para nada. Solamente se queja de cómo cocina. Solamente se queja de esto y lo otro y lo otro. No la nutre, no la cuida, no la sustenta. ¿Por qué? Porque cuando la maltrato a ella, me estoy maltratando a mí mismo, porque somos una sola carne. Somos un solo cuerpo. ¿Qué es cuidar? La sustenta y la cuida, la atesora, la protege, la valora.
¿Sabe su esposa que usted la valora? ¿Sabe su esposa que usted la atesora? ¿Sabe su esposa que usted la ama? Le puede preguntar a un hermano, y le dice, sí, ella sí, yo la amo, pero sabe ella que la ama. Sí, yo la atesoro, pero sabe ella que usted la atesora. Le demuestra que usted la ama. Dios nos ama. ¿Cómo sé? Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Yo debo de amar a mi esposa, pero no solamente decir que la amo, debo de demostrar que la amo. Y el bien mayor que le puede demostrar es en la vida espiritual, es guiándola espiritualmente, y todo lo demás fluye de allí. Todo lo demás fluye de allí. Hermanos, valore a su esposa, atesore a su esposa, proteja a su esposa, cuide de su esposa. Porque lamentablemente cuando uno se encuentra con personas que hay infidelidad en los matrimonios, muchas veces sucede cuando ella es infiel, es porque el esposo dejó de cuidarla, de ponerle atención y atesorarla, y alguien más le comenzó a decir cosas bonitas en sus oídos. Hermanos, cuiden de su esposa, amen a su esposa, atesoren a su esposa, laven los platos de vez en cuando, barran y trapeen la casa de vez en cuando, o bequeen. Tráigale flores a su esposa de vez en cuando. Y si tiene una hija, tráigale a su hija también. Te aseguro que no se va a repetir. Son cosas, hermanos, que les demostramos a nuestras esposas que las valoramos, que las atesoramos, que las amamos sacrificialmente. ¿Honra usted a su esposa? ¿Valora usted a su esposa? ¿Critica a su esposa delante de otros? Eso no es valorar a su esposa. ¿Habla mal de ella con sus amigos, con sus compañeros de trabajo? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a un hombre hablar mal de su esposa con otros en el trabajo? También las mujeres, la próxima semana. O exalta a su esposa, elogia a su esposa, la pone en un pedestal, no idolatrándola, pero levantándola, animándola, haciéndola sentir que es un vaso especial en su vida, sino cuidándola, sustentándola, ¿cómo? Como Cristo, como también Cristo a la iglesia. Esa es la comparación. Esa es la comparación. Y alguien puede decir, hermano, usted no conoce a mi esposa, no sabe su carácter, no sabe cómo me trata, no sabe cómo me habla. ¿Cómo voy a amar a su esposa? ¿Cómo voy a amar a mi esposa si es de esa clase de mujer? Pero en lo que hemos leído, hermanos, porque es la palabra de Dios que rige, en lo que hemos leído, ¿dónde encontramos ahí que me dice ama a tu esposa cuando ella se lo merece? ¿Dónde? Si me lo encuentran, me lo enseñan, pero ¿dónde dice ahí que tu esposa te tiene que hablar bonito para que tú la ames? Que tu esposa te tiene que tener el desayuno listo todos los días, el almuerzo listo todos los días, la casa limpia siempre. ¿Dónde dice eso? Dice ama a tu esposa. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Somos la iglesia del Señor. ¿Usted cree que nosotros como iglesia merecemos que Cristo nos ame? No. ¿Usted obedece a Cristo 100%? No. Si Cristo nos tratara a nosotros como iglesia, como usted trata a su esposa, ¿cómo nos trataría Cristo? Porque el estándar no es lo que otros hacen, el estándar es lo que la Biblia dice y el ejemplo que Cristo nos ha dado. El ejemplo que Cristo nos ha dado. Y por lo tanto, hermanos, el mandamiento para nosotros no es ame a su esposa cuando ella se sujete o cuando ella lo respete. No, ámela porque Cristo nos ha dado el modelo. Yo amo a mi esposa cuando nos vaya bien o cuando nos vaya mal. Cuando haya pecado o no haya pecado. Cuando se le merece o no se lo merece.
Cuando tenga carácter fuerte o no tenga carácter fuerte. El mandamiento para el esposo es amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Que Él se entregó por nosotros cuando éramos enemigos, cuando éramos pecadores. Él se entregó por nosotros. Así nos debemos entregar nosotros por la iglesia. Hermanos, el estándar es alto. El estándar es elevado. Y por eso necesitamos el Espíritu Santo dentro de nosotros para hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Así como también Cristo a la iglesia. Dice John Piper, un escritor, un pastor, en uno de sus libros, que el marido debe de proveer espiritualmente y debe de proveer en lo material. Debe de proteger espiritualmente y debe de proteger físicamente. Debe proveer en lo espiritual, ya lo hemos dicho, tomar la iniciativa. Que yo debo de crecer como esposo personalmente, porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Yo debo de conocer la Biblia, leer la Biblia, crecer en el conocimiento de la palabra para poder ayudar a mi esposa. Reúna a su familia para leer la Biblia. Reúna a su familia para orar. Traiga a su familia a la iglesia, que sea usted el que lo haga. Pero debe de proveer también en lo material. Debemos de trabajar para el sostén de nuestro hogar. No se dice que la mujer no puede trabajar, pero la responsabilidad primordial para proveer en lo material es de nosotros, los esposos. Pero también debemos de proteger espiritualmente, hermanos. ¿Qué significa eso? Usted ora por su familia. Ora por su familia. No tanto que Dios la sane, no tanto que Dios los prospere, no tanto lo que generalmente oramos. Ora que crezcan en el conocimiento de la verdad. Ora que crezcan en la santidad. Ora que crezcan en obediencia al Señor. Eso es protegerlos espiritualmente. ¿Cómo protegemos a nuestra familia? Es usted, hermano, esposo, que determina qué es lo que se va a ver en la televisión en nuestro hogar. ¿Qué clase de música se va a escuchar en nuestro hogar? ¿Cuál es el vestuario de mis hijos o de mis hijas? Es mi responsabilidad como esposo de tomar la delantera en eso. Eso es proteger espiritualmente. Y también proteger físicamente. Él tiene una ilustración un poco chistosa que dice que si se escucha un ruido en su casa en la noche, el hombre debe ir a ver qué fue ese ruido. No importa si su esposa sabe artes marciales y usted no. No importa. El hombre tiene la responsabilidad de proteger. Y aunque salga y a usted lo noquee, y venga a su esposa que sabe artes marciales y noquee al que entró, no importa, usted salió primero. Eso es lo que importa. Proteger físicamente. Proteger espiritualmente, físicamente y proveer espiritualmente y físicamente. ¿Por qué? Porque dice el 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cristo cuida y sustenta a la iglesia porque es parte de su cuerpo, y también el marido debe de cuidar y sustentar a su esposa porque es parte de su carne. Y luego en el versículo 31 Pablo regresa a Génesis. Por esto dejará el hombre, no dice la mujer, dice el hombre. El hombre toma la iniciativa. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dejará el hombre toma la iniciativa, a su padre y a su madre. Es el hombre que deja a su padre y a su madre. ¿Qué significa deja a su padre y a su madre? Se desliga de ellos, no es que los abandona, se desliga de ellos, no depende de ellos. Su lealtad primordial ya no son los padres, su lealtad primordial es la mujer con la que se va a casar. Se unirá a su mujer, no dice sus mujeres, una mujer, se unirá a su mujer. ¿Y quiénes serán una sola carne? Y los dos serán una sola carne.
Los dos serán una sola carne. No son los dos y los suegros o las suegras. No son los dos y los hijos que son una sola carne. Es el esposo y la esposa que son una sola carne. Hermanos, y a esto va con los esposos, las esposas también, no permitan que alguien más entre en esa unión de dos que se hacen una sola carne. No permitan que sus padres o los suegros se metan donde no deben meterse. No permitan que sus hijos tomen el lugar que no deben tomar en el matrimonio, porque son los esposos que son una sola carne. ¿Por qué digo eso? Y quizás me estoy saliendo un poquito del tema. ¿Por qué digo eso? Porque es triste cuando se ve que la pareja, cuando llegan los hijos, la pareja se descuida del uno al otro porque ahora el enfoque son los hijos. Y tenemos una responsabilidad grande con los hijos. Pero si yo descuido a mi esposa por 18 años, 20 años, 25 años, y luego los hijos se van de la casa, tengo a alguien allá que no conozco. Porque hace 20 años dejamos de ser una pareja porque estamos solos enfocados en los hijos. Son los dos, es el esposo y la esposa que son una sola carne. ¿Qué sucede cuando pasa eso? Y no tengo las estadísticas aquí, los números, pero ¿qué sucede? Hay muchos divorcios que suceden cuando los hijos se van de la casa. ¿Por qué? Porque tengo a alguien allá que no conozco. Usted y yo, como esposos y esposas, debemos de dedicarle tiempo a nuestro cónyuge para que ese amor crezca y nos conozcamos. Los hijos no reemplazan a su esposo o a su esposa, no lo reemplazan. Yo he escuchado a personas decir, mis hijos primero, mi esposo se puede ir, sus hijos se van a ir. Eso no es cuestión, sus hijos se van a ir, van a hacer sus propias vidas y ahí va a estar su esposo, que lo comenzó a descuidar hace 20 años. Perdón, hermano, estoy hablando con las hermanas, esa es la posición. Los esposos, dejamos de cuidar a nuestras esposas porque llegaron los hijos. No, hermanos, los dos, la pareja será una sola carne. Versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Este misterio no se refiere al matrimonio, este misterio se refiere de Cristo y la iglesia. Ese misterio que antes estaba oculto, que ahora ha sido manifestado, nos ha dicho Pablo en Efesios, que cómo puede ser Cristo y la iglesia uno solo. Y luego en la iglesia hay muchos, pero hay un solo cuerpo. Es un gran misterio. Y lo que Pablo dice, que la unión de esposo y esposa en una manera misteriosa también apunta a una realidad más alta, que es Cristo y la iglesia. Y termina diciendo en el 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Creo, hermanos, que es claro que usted y yo debemos amar a nuestras esposas. Debemos amar a nuestras esposas. Y termino con unas preguntas de reflexión para nosotros. Hermanos, ¿ama a su esposa como la Biblia nos llama a amar a nuestra esposa? ¿Demuestra usted que ama a su esposa como la Biblia me manda a amar a mi esposa? ¿Se entrega por su esposa? ¿Se sacrifica por ella? Unos amigos de nosotros, bueno, yo no sé si hoy es igual, pero hace tiempo nos dijo que ella nunca ha llenado, desde que se casaron, nunca ha llenado su carro de gasolina. Nunca. Su esposo siempre lo hace. Y aunque cada uno tiene su propio carro, en la noche él se va con el carro de ella a llenarle gas para que ella no lo haga. Son detallitos así, que él se sacrifica por ella, para que ella no tenga que hacer eso. Son detallitos así. ¿Está modelando usted el amor de Cristo por su iglesia en su matrimonio? ¿Está modelando el amor de Cristo con su iglesia en su matrimonio? Que alguien puede ver cómo usted trata a su esposa, a su familia, y puede decir, mira, hay algo diferente ahí. Ya, modelando
Cristo y la iglesia. Está liderando espiritualmente a su esposa. Está guiándola en la palabra, en las cosas espirituales. Está purificando a su esposa por la palabra de Dios. ¿Leen la palabra juntos? ¿Toma usted la iniciativa para leer la palabra juntos? Está sustentando y cuidando a su esposa. Cuando reflexionamos en eso, nos damos cuenta que todos caemos cortos. Pero en Dios hay gracia y misericordia. Y nos da de su espíritu para que podamos hacer lo que Él nos llama a hacer. Y termino con esto para las hermanas. Hermana, si su esposo no está haciendo estas cosas, no peleen por eso. No se lo demande. Porque si se lo demanda, ya no lo está haciendo porque él voluntariamente lo está haciendo porque usted lo mandó que lo haga. Está obedeciendo a usted, y la que está liderando es usted y no él. Si su esposo no lo está haciendo, debemos entender que esto lo produce el Espíritu Santo por medio de su palabra. Entonces, no se lo demande, pero ore por él. Ore por él. Que Dios le cambie el corazón. Que Dios le encienda ese fuego dentro de su corazón. Ore por él y modélele a él lo que es ser obediente a Cristo. Modélele a él lo que es ser obediente a Cristo. Pero no peleen por eso y no se lo demande. Ore al Señor. Que Dios haga la obra en él, porque Dios puede hacer lo que usted y yo no podemos hacer. Dios puede hacer lo que usted y yo no podemos hacer. La próxima semana hablamos con las hermanas.